Bueno, pues para hablar de este interesante libro nos acompaña su autor, Daniel Arberas. Daniel, se me trabe la lengua, ¿eh? Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de que estés aquí presentándonos a nuestros espectadores tu primera obra. Un libro que había parecido fantástico, exquisito, tratado, bueno, me ha encantado, muy entrañable, muy fácil de leer, hay que decirlo. Me alegro, Mabel. Bueno, ya sabes, yo soy periodista, somos colegas, Lo entonces sé, lo sé. he intentado que fuera una novela entretenida, lo que tú decías, ágil, de fácil lectura, pero que también nos acercara a unos hechos y personajes un tanto olvidados de la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco olvidados. Descubrimos las Indias, las Américas, iban allá y luego es verdad que la historia no ha tratado muy bien a nuestros conquistadores. No lo ha tratado muy bien, en fin, por diferentes motivos y, en fin, también nosotros parece que tenemos un poco de complejo para hablar de estos temas, ¿no? La famosa leyenda negra y otras historias que se utilizaron en contra, en fin, de estas gestas. Pero bueno, sin polemizar demasiado, en fin, fueron unos hechos tremendos en aquel tiempo. Y bueno, en fin, claro que hubo episodios, en fin, un poquito de abusos y de barbarie por ambos bandos, pero en fin, es que no podía ser, yo creo, de otra manera, en pleno siglo XVI, cuando venían unos europeos barbudos de casi de, pues bueno, del término de la Edad Media, inicio del Renacimiento, y se encontraban en una América, en fin, profunda de selvas y a veces también, pues claro, con unas costumbres y unos ritos, digamos, muy peliagudos y muy difíciles de entender para estos españoles, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo que nunca se resalta con claridad es que la mayor parte de la mortandad importante que hubo en los indios, ¿no? De las Indias, bueno, de América, ¿no? Sobre todo en las Antillas primero y demás, fue más por enfermedades que llevaban los hombres blancos, ¿no? En los barcos y tal, ¿no? Porque claro, eran grupos endógenos que estaban aislados de Europa, ¿no? Y entonces, claro, hubo un contacto muy brusco en fin, y toda esa barbarie, en fin, que sí que la hubo y hubo abusos graves y muy potentes por parte de algunos conquistadores que, en fin, se les iba demasiado la mano, por así decirlo. Pero gran parte de esa mortandad fue por causa de la viruela, del sarampión, de la gripe y demás, ¿no? Bueno, vamos a entrar con detalle, si te parece, Asier, que está entusiasmado con el libro y tiene unas cuantas preguntas que hacerle. Yo también tengo alguna. Empiezas, Pues Asier, sí, por por favor. plantear una de ellas, por ejemplo. A mí me ha llamado la atención que el personaje, para introducir toda esta historia y este contexto histórico, sea una mujer, precisamente, de la que pues poco se había escrito o muchas veces se pasa por alto, que es pues la mujer legítima, la esposa de Pedro de Valdivia, que recordemos que es el personaje que inspira la novela, pero que no es el protagonista final, sino que es su esposa, cómo va en su busca. Y bueno, la pregunta va por ahí: ¿por qué escoger la esposa de Pedro de Valdivia, que siguió sus Que la pasos tiene un pues años poco después? olvidada él, ¿verdad? Aunque ella siempre estuvo profundamente enamorada Eso, de su marido, ¿no? eso parece, y así también me lo he imaginado yo, ¿no? En la Eso es lo novela. que yo he sentido al leerlo, Sí, ¿eh? sí, sí, no, no, eso he querido transmitir yo también, porque, hombre, está claro que es una novela, ¿vale? O sea, yo no soy historiador ni lo pretendo, pero bueno, sí que me he documentado y he leído un poco sobre la historia de aquellos años, ¿no? Y bueno, elegí un poco esta mujer porque me llamó la atención al leer y conocer un poco la historia de aquellos hechos. Pues sí, vale, Pedro de Valdivia es un personaje bastante conocido, hay muchos libros escritos sobre sus batallas, sus luchas contra los mapuches del sur de Chile, su muerte trágica en Tucapel. Y también es muy conocida, por ejemplo, Inés Suárez, que es la famosa amante de Pedro Valdivia, una española que también viajó, cruzó el Atlántico en busca de noticias de su esposo, que era un soldado de fortuna que estaba en el Perú, y que al llegar ella pues supo que había muerto en una de aquellas luchas entre Almagro y Pizarro, y se quedó allí en el Cuzco, ¿no? Y parece que, bueno, al quedarse allí en el Cuzco conoció a Pedro Valdivia, que ya andaba por allí. Bueno, y surge una historia de amor muy famosa, muy comentada, muy escrita, sobre todo en Chile también. Isabel Allende le dedicó un libro, una novela fantástica, es Inés del alma mía.
Y bueno, surgió un amor y una relación muy importante entre esta mujer, que además era una mujer fuerte, varonil, guerrera. Ella curaba a los heridos, defendía a Santiago de la Nueva Extremadura de los ataques de los indios. En fin, fue una mujer tremenda, ¿no? Pero esa era la amante, ¿no? Sí, claro. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasó con la esposa? Y bueno, empecé a indagar un poquito, ¿no? Y sobre todo encontré que esa esposa, que se había casado con aquel capitán que era Valdivia, que era un soldado que había triunfado en los frentes de batalla de aquel entonces, ¿no? En Europa, en Flandes, en Francia y en Italia, pues había casado con él, y tras estar unos años tranquilo Valdivia un poquito y frenar su ardor guerrero, pues se aburría. Sí, o sea, vamos a decirlo así de una forma coloquial. Es que me aburro yo, ni una batallita, ni un claro, nada. digamos que él no era un labriego, no era un comerciante, Claro. él era un hidalgo, un soldado, ¿no? Y él quería pues nuevas aventuras, ¿no? Y parece, claro, estamos ya a mediados de la década de 1530, Cortés ya ha conquistado México, el oro de México ya ha llegado por allí, Pizarro ya ha avanzado en Perú, todo eso a Extremadura pues se comenta en los mercados, en las plazas y demás, y a Valdivia pues le llega su oportunidad, ¿no? Y entonces a mediados de 1530, tras unos años de matrimonio tranquilo con esta Marina Ortiz de Gaete, pues él parte hacia las Indias, ¿no? Y promete mandarla a buscar, eso sí, cuando él haya, como él decía, alcanzado gloria, Claro. y fama, y dejado fama de mí, ¿no? Cuando yo esté posicionado, mando a por ti, cariño. Claro, Más o claro. menos. Más o menos, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, después, efectivamente, él partió, y lo que pasa es que, bueno, pasaron unos cuantos años, Valdivia parece que poco se acordó de su esposa, en fin, ya hemos visto que él acaba en brazos de esta Inés Suárez, que andaba por allí, por el Perú, está a largos años con ella, y con otras, en fin, que había por allí, pero bueno, al final, casi 20 años después, él tiene que cumplir esa promesa, ¿no? Digo que tiene porque más o menos fue medio obligado a llamar a su esposa, ¿no? Para que, en fin, diera un poco de ejemplo y formara un hogar cristiano en aquella nueva gobernación de Chile y demás, ¿no? Y bueno, y esta mujer, pues casi 20 años después, recibe esa noticia ilusionada. Sí, pero además se la lleva el que era una persona de máxima confianza, su fiel amigo, Sí, que se iba a acompañar, y dice, vete tú a buscar a mi mujer porque tienes quien más confío, ¿no? Un personaje también con un papel importante en la novela. Un personaje importante de estos secundarios de aquellos años, pero que tiene también una novela, él solo, o más de una. Pues era Jerónimo de Aldarete, que era un compañero de fatigas de Pedro Valdivia, su leal servidor, un capitán, curtido en 1000 batallas, y precisamente a él, en quien confía ciegamente y que le ha acompañado en 1000 expediciones, le confía la misión más importante, ¿no? Que es ir a España con un doble motivo. Llevar el primer oro de Chile a la corte, porque además de llevar ese primer oro tenía que confirmar la propia gobernación de Valdivia, ampliarla hasta el estrecho de Magallanes, conseguir una pensión vitalicia, la orden de Santiago, en fin, unas cuantas historias que Valdivia quería reclamarle al emperador, ¿no? Y también le dice, oye, y convence a mi mujer de que se embarque contigo de vuelta y se reúna conmigo, ¿no? Ahora ya que soy el gobernador y capitán general del Reino de Chile, cosa que estaba muy bien, ¿no? Y entonces fue Aldarete, efectivamente, este hombre, el que efectivamente se embarca, cruza España y bueno, y lleva a cabo estas dos misiones, ¿no? Y bueno, y sí, y él la convence, de hecho, pues Marina, lo que te decía, pues recibe esta gran noticia con mucha ilusión y se embarca, así consta en el Archivo de Indias, se embarca con familiares, sobrinas, criados, un importante ajuar. Ella se gasta un dinerito para llegar allí a Chile, eso como lo que es la mujer dama del gobernador, y bueno, y tener una casa y un lugar importante donde vivir con Pedro Valdivia por fin, ¿no? Claro. Sí, y además una gobernación que hay que recordar que no era sencilla, porque había muchos intereses en pugna y necesitó el aval de la propia corona para confirmarse como gobernador. Hay que recordar que había luchas intestinas entre los propios conquistadores españoles, como bien es conocido el caso de Diego de Almagro y Francisco Pizarro, que no solo tenían que luchar contra los indios, sino entre ellos a veces para
para ver quién se ponía al mando de las fuerzas españolas. Él se nombra a sí mismo, pero cuando manda a su amigo Jerónimo con los oros, con todas estas cosas, una de las cuestiones que lleva es que le refrende el emperador como gobernador, lógicamente, de Chile. Claro, es que digamos que hay como tres episodios. O sea, Valdivia llega al Valle del Mapocho en febrero de 1541, funda Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile, y a las pocas semanas, claro, él es enviado, bueno, él va bajo el mando de Francisco Pizarro. Claro, porque el primero pasa por Perú, claro, porque autorizado por él, que efectivamente es el virrey. Que le dice, déjame ir allí, que no, que mira, que está complicado. Efectivamente, pero si ya fue Almagro, porque Diego de Almagro había hecho una expedición hacia Chile como en 1535, había cruzado los Andes, una travesía calamitosa, pierde numerosos caballos, numerosos hombres, encuentra unos indios bastante ariscos, poco oro, en fin, un desastre, ¿no? De hecho, Almagro casi se arruina en esa expedición, ¿no? Y es uno de los motivos también que motivan cuando Almagro regresa al Perú, va por todas a hacerse con Cuzco, con el Cuzco, ¿no? Que era la capital del Imperio Inca, y es donde ya choca frontalmente con Pizarro, y será su perdición porque, en fin, al final los pizarristas vencen en la famosa batalla de las Salinas, en la que está nuestro hombre Pedro de Valdivia como capitán de caballería, maestre de campo de las tropas de Pizarro, ¿no? Entonces Valdivia siempre fue astuto y se puso con el bando que convenía en cada instante. Claro. Esta gente tenía que ser así para llegar a buen puerto, ¿no? Y entonces Valdivia efectivamente derrotan a Almagro, y Pizarro le concede una mina de plata, una hacienda importante a Valdivia en Cuzco, en fin, otras mercedes y demás, ¿no? Y Valdivia, bueno, está allí un par de años o 3, pero él siempre le ronda en la cabeza lo de gobernar, dejar fama y gloria de Mimi, expandir los territorios y demás, ¿no? Y tanto es así que le insiste a Pizarro, ¿no? Al poco tiempo, y le pide permiso para internarse en aquel Chile que tiene muy mala fama entre todos los españoles que andan por el Perú, tanto entre los veteranos que fueron con Almagro y han sobrevivido a esas luchas y no quieren saber nada de volver a Chile, como entre los que quedan por allí y también han oído esas historias, ¿no? Y tanto insiste que Pizarro le dice, bueno, vale, en fin, si te empeñas y quieres dejar todo lo que tienes aquí en Cuzco y irte hacia el sur, hacia Chile, te doy mi permiso y todo lo que descubras y lo que encuentres, pues, en fin, será en mi nombre y te mando como adelantado y teniente gobernador, ¿no? Bueno, y así fue. Valdivia se arriesgó. Al principio enrolar tropas y caballos y demás, pues fue muy complicado porque apenas una decena o docena de españoles le acompañaron, también algunos cientos de indios, yanaconas o auxiliares de los españoles. Y bueno, pero se le van uniendo por el Perú aventureros, tropas que andaban por ahí diseminadas en busca de nuevas aventuras o expediciones, se le van uniendo, ¿no? Y al final son como 100, 150 españoles los que cruzan y llegan a fundar Santiago de Chile, ¿no? Entonces, bueno, sus soldados, claro, al fin ven unos valles fértiles, más poblados, en fin, con un buen clima, y deciden asentarse en este lugar. Y bueno, y le piden que él sea el gobernador, claro. Entonces forman un cabildo, el Cabildo de Santiago le propone como gobernador de Chile, ¿no? Y él, claro, que es astuto, dice, bueno, yo tampoco puedo nombrarme a mí mismo gobernador, pero bueno, si el Cabildo me lo pide de esta manera, no sé qué, vale, yo me nombro gobernador, pero bueno, en nombre de su majestad, estas cosas, bueno, necesito ser refrendado, claro. Claro, total, que años después él tiene que, en fin, tiene que volver al Perú, el licenciado Agasca, que era el enviado del emperador para poner un poco de paz en aquel Perú, lo que decíamos, lo que decía bien Asier, ¿no? Pues con guerras civiles entre españoles y demás. Este licenciado Lagasca, que tiene todo el poder del emperador para pacificar el Perú, pues bueno, Valdivia tiene audiencia con él y le confirma este virrey su gobernación en Chile, ¿no? Exacto. Bueno, es importante porque el nombramiento de gobernador de Chile lo hizo un poco puenteando la autoridad de Pizarro, por así decir, o así se produjo ese proceso, con lo cual necesitó esa confirmación posterior por parte de Lagasca, claro. Algo que se pudo producir porque también, una vez muerto Francisco Pizarro, los hermanos también estaban dando bastantes problemas en el virreinato de Perú. Efectivamente. Bueno, creo que nos queda muy poco tiempo, no sé si nos quedan como 5 minutos de programa para
avanzar un poco en esto, pero no podemos desvelar toda la trama de la novela, Daniel, porque entonces nuestros espectadores ponemos varias veces el vídeo y ya está. Hay cuestiones muy importantes que tienen ustedes que ir encontrando y desgranando según lean el libro, como por ejemplo el título, el propio título, Los cráneos de los conquistadores, no lo podrían ustedes entender si no leen el libro. En el transcurso del libro se van dando pistas y al final se desvela el porqué de este título, que a mí me dejó muy sorprendida, muy gratamente sorprendida, porque al principio decía, bueno, ¿por qué he escogido ese título? Claro, cuando lo ves dices, joder, pues qué bien traído está el título, ¿no? Claro, se desvela al final. Claro, se desvela al final. Entonces estás todo el tiempo leyendo a ver si llego a saber por qué. Esto y otras muchísimas cuestiones que pasan, la parte histórica, la parte que es, bueno, pues que no es historia, sino que es pues lo que aporta el autor, pues también tiene un punto. La verdad es que me ha gustado muchísimo el libro, mucho. Yo te quería preguntar, Daniel, ¿por qué Chile? Porque yo sé, me consta, y ahí está el blog de Daniel donde ustedes le pueden seguir. ¿Por qué la primera novela dedicada a Chile y no a, yo qué sé, a cualquier otro punto, a la conquista de México, por ejemplo, de la que hemos hablado hace un momento? Ya. Bueno, en fin, influyen circunstancias personales, lógicamente. O sea, yo conocí Chile hace ya 15 años, viajé en unas cuantas ocasiones. Es una tierra muy especial. Es una tierra muy especial, conocí a personas muy especiales, chilenos y chilenas que me han acompañado en una etapa de mi vida, y fueron los que me fueron contando un poquito la historia de cuando los españoles llegan a Chile, de la cual yo desconocía por completo, ¿no? Porque, en fin, y yo que me considero un poco en la media así académico-cultural, o como queramos llamarla española, digo, pues mis amigos, mi entorno y demás, yo creo que no tienen idea de quién fue Pedro de Valdivia, quién fue Inés Suárez, quién fue Alonso de Ercilla, y lo que vivieron en aquel lejano Chile, ¿no? Que era el último rincón del Imperio Español del siglo XVI, ¿no? Porque estamos hablando del Cono Sur, allí perdido y demás, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ir descubriendo hechos y personajes que me parecían apasionantes, algunos que hemos mencionado y otros que también salen en la novela, pues dije, esto merece la pena contarlo. O sea, yo no sé a quién puede interesar, pero sí que merece la pena contarse, porque quizás sobre Perú, México, los grandes imperios, las grandes conquistas de Cortés, Pizarro, hay muchísimo más escrito, aunque después nos quedemos con 4 tópicos, también hay que decirlo, nos quedamos con 4 tópicos y no salimos de ahí. Pero bueno, esta historia de los guerreros araucanos, del sur de Chile indómito, de volcanes, la cordillera de los Andes, o sea, el último rincón de las posesiones españolas me llamó mucho la atención y bueno, y quise contarlo un poquito, ¿no? Y entonces, volviendo a lo de las mujeres, me fijé sobre todo pues en un personaje sobre el que no hay mucho escrito y tampoco hay muchos documentos que se conserven, que es sobre la esposa del conquistador, ¿no? Y a través de ella, pues bueno, sí que recuerdo lo que hemos comentado, pues cómo fue un poco la conquista de aquel territorio, las dificultades que hubo, que fueron muchas, porque estaba muy lejos, porque no había demasiado oro, porque las tropas y recursos siempre eran escasos, y porque los guerreros araucanos, le decía a los españoles, en realidad eran los mapuches del sur de Chile, pero bueno, eran muchas tribus, pero sobre todo los mapuches, eran muy fieros, muy orgullosos y no se rendían jamás, ¿no? Bueno, hay que recordar que la guerra de Arauco se prolongó hasta el siglo XIX, o sea, se independizó Chile y todavía ese territorio permanecía... Ellos seguían dando la batalla. Exacto, independiente o sin conquistar o sin asimilar a la influencia española, que son 3 siglos, le llamaban el Flandes americano. Claro, totalmente. Y entonces, bueno, todos estos elementos hicieron que al final me lanzara, pues digo, esto que como decimos es una novela, dice, tiene historia, tiene aventuras, tiene luchas y tiene un par de mujeres valientes que vivieron en el Chile indómito del siglo XVI y que le echaron coraje y que merece la pena recordarlas, ¿no? Y entonces, lógicamente, yo cuento la historia y, hombre, y también las hago vivir pues sus aventuras y sus historias en aquel Chile, sobre todo a la esposa, ¿no? A la mujer de Pedro Valdivia. Porque la otra, la amante Inés Suárez, ya vivió unas cuantas aventuras. Ya tenía su propia vida. Que, efectivamente, muy especial. Y que son más recordadas y demás. Y que no se nos olvide que también, aparte de todos los personajes históricos españoles en esa situación, también aparecen los líderes, los toquis, los caciques indios, araucanos, mapuches,
y cuáles eran sus procedimientos también para lograr numerosos éxitos. Cuando yo bélicos. decía que es una gran novela es porque su autor, Daniel Arberas, quien hoy nos acompaña, ha estudiado en profundidad el tema para poderlo plasmar en esta su primera obra, que yo espero, Daniel, no sea la última. Este es el inicio de, yo espero, de otras muchas novelas que nos sigan desvelando esos personajes un poco olvidados de la historia, pero que tuvieron una gran relevancia en España y en América. Sí, sí, no, yo comparto tu deseo, ¿eh? Yo también quiero que no sea la última y seguro que no lo es. Y sobre todo, sí, a mí siempre me ha interesado un poco la historia y sobre todo la historia de América y la historia de América vinculada a la llegada de nuestros antepasados allí, ¿no? Conquistadores. Y entonces hay tantos temas por ahí por explorar y personajes como estos por recuperar que, ¿por qué no? O sea, me encantaría, sí, seguir Pues contando. yo espero que así sea, que la editorial sea un éxito de ventas para que la editorial vuelva a apostar por la nueva obra de Daniel, que ya tiene que estar en mente. Sí, para, sí, sí, no, para inmediatamente ponerse con ella y seguir, pues eso, ilustrándonos y aprendiendo cada día como tenemos que hacer. Si ustedes quieren conocer un poquito más de la historia de Chile, de nuestros conquistadores, de esos españoles que fueron a hacer las Américas, no lo duden, yo les recomiendo el libro, lo tienen ustedes. Yo lo tengo aquí también, yo lo he leído, se lo recomiendo a todos ustedes, porque es un libro fantástico, muy, muy fácil de leer, porque es muy fácil de leer, te engancha desde el principio, ¿verdad, Sier? Totalmente. Es eso de que te enganche y dices, pero bueno, es que lo tengo que dejar, pues no es justo. Pues bueno, pues así tienes luego otro ratito. Y te deseo toda la suerte del mundo, Daniel, aquí tienes esta ventana para que transmitas todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Es el primer Mabel. libro, espero de otros muchos que vengas a presentarlos aquí. Muchas gracias, claro que sí, estaré encantado. Solo si me permite, bueno, Claro que recordar, tengo una página de Facebook de la novela, se llama como la novela, Los cráneos de los conquistadores, fácilmente se localiza. Y bueno, ahí voy sumando seguidores y muchos chilenos y también mexicanos me preguntan y bueno, posiblemente en unas semanas la novela llegue a América, cruce el charco, ¿no? Muy Porque, bien. oye, también un público objetivo importante son los chilenos, ¿no? Y muchos Claro. me han preguntado. Alguna amiga chilena que vive en Madrid se lo ha leído y le ha gustado mucho. Me ha dicho que le ha encantado porque está tratado con mucho cariño. Es verdad. Y hombre, no podía ser de otra Con manera. exquisitez, a mí me ha gustado muchísimo. Yo tengo mucho cariño a Chile y a los chilenos, entonces, en fin, pues en eso estamos, o sea, en eso estamos. Pues nada. En abrir horizontes. Pues en eso continuaremos. Muchísimas gracias a Daniel Arberas por haber estado aquí con nosotros presentándonos su libro